Universidad de La Laguna, doña Rosa María Aguilar Chinea, excelentísimo señor don Pablo Mascareño, presidente del Consejo Consultivo de Canarias, excelentísimo señor don Pedro Hernández Cordobés, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ilustrísimo señor don Pablo Audero Martínez, comandante naval de Santa Cruz de Tenerife, ilustrísima señora doña Raquel Pelijero Molina, directora general de la Agencia Tributaria, doña Elvira Afonso Rodríguez, secretaria general de la Universidad de La Laguna, rectores, doña Marisa Tejedor Salguero, Antonio Martínón Cejas, decanos de la Facultad de Económicas y Empresariales, don José Adrián García Rojas, de Derecho, doña María Aranza Yucal Sadilla Medina, representaciones de los colegios profesionales, don Julio García Delgado, de la Asociación Española de Asesores Fiscales, don Francisco Javier López Marrero, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Santa Cruz de Tenerife, don Francisco Puriño Carrasco, decano del Colegio de Titulares Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife. Instituciones, presidente de la Academia Canaria de la Lengua y de la Presidencia de la Mutua Tinerfeña, directiva de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, señores socios, señores de la mesa, don Francisco Clavijo, profesor Cazorla, profesor Villar, muchas y muy buenas tardes a todos. Los que gracias a Dios hemos cumplido ya algunos años, tenemos la suerte de poder mirar hacia atrás con cierta perspectiva. Entonces vemos que las satisfacciones surgen cuando valoramos lo que hemos hecho por los demás, si lo hemos hecho, o valoramos si hemos defendido valores que permitan a los demás ser más felices, aprender a convivir, a adquirir conocimientos, a aprender profesiones que se ejerzan con ética y altura de miras. Alguna vez le podré contar la bondad de ejercer la medicina para obtener esas satisfacciones, pero yo he tenido la suerte de, además de ser médico 50 años, he sido profesor universitario 48 años. Y esta condición es la que apoya mis reflexiones de hoy con ocasión de un homenaje a otro profesor al que sigo desde hace muchos años, exactamente 34 años. El poeta inglés Johann Edward Maxfield decía que hay pocas cosas terrenas más hermosas que la universidad. Un lugar donde los que odian la ignorancia pueden luchar por el conocimiento y donde los que perciben la verdad pueden luchar para que otros la adquieran. Hasta hace poco tiempo el profesor universitario era una ocupación privilegiada que gozaba de una buena reputación y prestigio social. Últimamente las cosas se han complicado un poco y junto a su labor docente e investigadora tienen que añadir la burocratización, responsable no pocas veces de una jubilación anticipada. Ser profesor universitario es un modo de ser, crea carácter. Si se desdibuja ese carácter, si no se potencian y cuidan esas virtualidades, la universidad languidece. No puede ser profesor universitaria un advenedizo, tampoco el que aparece de vez en cuando. La profesión de profesor es incompatible con el carácter eventual. Lo que la universidad aporta a la sociedad es el saber superior. Corresponde a la universidad el desarrollo de ese saber. En este punto conviene evitar confusiones. No se trata solamente de un problema de jerarquía, es algo mucho más serio. El saber superior se caracteriza porque una parte es aquello a lo que se ha llegado con la larga y fecunda acumulación lograda por la experiencia, y no solo por el estudio. Pero justamente por eso el saber superior está inexorablemente abierto al futuro. Por lo tanto, el profesor universitario no funciona solo con un saber leído, no se limita a administrar el saber. Si la universidad no aceptara eso, se desmoronaría, dejaría de ser universidad y los profesores dejarían de ser universitarios. Serían simplemente buenos profesores, en el sentido de estar relacionados con el alumno y administrar el saber, esto sí y esto no. Es menester percatarse de que ser profesor universitario no consiste solo en obtener un título, ser contratado, adscrito, trabajar en un centro de la universidad, no.
Ser profesor universitario significa una tarea de autoformación, porque no es lo mismo estar prestando servicios, estar ejerciendo profesiones y colocarse, que tratar de alcanzar la cima del saber. Hay que estar en la brecha, no hay otro remedio. ¿Pero cuál es la brecha? La brecha la tiene que saber cada uno, pues cambia con la edad. Hay que formar herederos mejores que nosotros. Si el que va a ocupar nuestro puesto no es mejor que yo, si el saber superior que yo le he proporcionado no es para él un punto de partida porque yo no se lo he enseñado todo, no puede ser un buen sucesor. Me parece que las indicaciones precedentes son bastante claras y constituye un planteamiento que casi ya no hace falta insistir. Hegel, filósofo alemán, discípulo de Kant, decía así: hay dos niveles, la experiencia y el concepto. Y todo el secreto de la filosofía consiste en elevar la experiencia a concepto. Si no se eleva la experiencia a concepto, entonces se queda en eso, en solo experiencia, que al no revelarse con el concepto no significa nada. Esto ocurre frecuentemente. La educación superior también tiene que ver con aquello que facilita a que la persona se supere a sí mismo con todo aquello que conduce hacia la excelencia humana. Por ello conviene controlar el excesivo pragmatismo que domina actualmente la vertiente de formar profesionales. Eso hay que hacerlo, pero recuperar la dimensión humanística y personal de la formación. La formación universitaria no consiste únicamente en obtener un título académico y debe aspirar a algo más que adecuarse a la realidad profesional, económica y social del momento. Algo no ha funcionado como debería cuando año tras año un buen número de estudiantes de cualquier titulación no ha vivido la universidad, sino que ha transitado por ella como si de una carrera de obstáculos se tratara. Por este motivo, la formación universitaria debe concebirse como un acontecimiento ético, puesto que es formación profesional y a la vez de la persona. No es exagerado pensar que el impacto de la educación superior en una comunidad vendrá determinado por el tipo de personas en que se convierten los futuros profesionales y ciudadanos, además por lo que sepan o no sepan hacer. Por esta razón, la integridad de la docencia universitaria es un elemento fundamental del quehacer universitario y, por consiguiente, es preciso saber qué se defiende por integridad docente y por qué se considera que esta es fundamental para las universidades del siglo XXI. Sin la integridad moral, sin honestidad, no hay buenas personas. Y si no hay buena persona, no hay profesor universitario, aunque algunos se cuelan. Eso para mí es lo que es un profesor universitario. Y lo cuento hoy porque eso ha sido el profesor Clavijo. Aquel joven de 30 años y pocos, 30 y pocos, al que acompañaba otro más joven que no los había cumplido, Alberto Génova, fueron mis guardaespaldas jurídicos cuando iniciamos ilusionados la democratización de la ULL al amparo de la Ley de Reforma Universitaria. Hoy está a punto de terminar su carrera de profesor y juntos veremos cómo otras generaciones que hemos formado volverán a remozar la universidad que falta que le hace. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el profesor Villar. El oficial Villar es muy conocido, lo conocemos todos. Sabrán que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, director del Máster de Derecho Urbanístico de la Universidad de La Laguna. Ha publicado numerosos libros que todos conocemos, por lo menos el título, y tiene publicados numerosos trabajos científicos. Ha colaborado con las distintas administraciones públicas en la redacción de normas, como otras, la Ley de la Vivienda Canaria, la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera y la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias, la Ley Estatal de la Salud Pública y la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, igualmente con informes y dictámenes sobre cuestiones jurídicas administrativas. Magistrado suplente de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
miembro del Comité de Expertos para la Reforma de las Administraciones Públicas. Ha desempeñado los cargos académicos de director del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas y miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna. Creo que no queda ninguna ley que lo conozca, lo olvida. Tiene la palabra. Bien, buenas tardes, señor presidente de la Real Sociedad Económica Amigos del País, profesor Cazorla Prieto, profesor Clavijo Hernández, autoridades, compañeros de la universidad, señoras y señores. Es para mí un honor tomar parte en este acto de homenaje al profesor Clavijo Hernández, un excelente profesor, que lo fue de quien les habla, un investigador brillante, un jurista prudente, un apasionado del derecho, un gran universitario y, todo hay que decirlo también, un buen amigo y, por encima de todo, buena gente, una buena persona. Y además de un honor es una responsabilidad, porque quizás no debería estar yo aquí. Agradezco profundamente el encargo que me hizo el profesor Alberto Génova, que también fue otro de mis profesores, y ese es el motivo por el que no le podía decir que no. Y a partir de ahí abordé esta presentación, y para eso lo primero que hice fue leerme la presentación que él mismo hace en el libro Homenaje al profesor Francisco Clavijo, que creo que es la mejor prueba de que él era el que tenía que estar aquí sentado, y no yo. Pero, como acabo de decir, hay algunas personas a las que no se le puede decir que no, en particular a tus profesores, y por tanto trataré de estar a la altura de las circunstancias. Me tengo por uno más de los profesores y de los juristas que se han formado con el profesor Clavijo. Uno como muchos de los que están hoy aquí presentes. Ni más ni menos. Fui primero alumno y luego compañero, pero cuando eres compañero de quienes fueron tus profesores, esa condición siempre está ahí. Y en esa condición y en ese estatus, lo primero que me pregunté es: ¿y qué tengo que contar? ¿Qué tengo que decir? ¿Y a título de qué? Así que lo primero que hice fue abordar el motivo de esta reunión, que fue el libro Homenaje al profesor Francisco Clavijo. Y ahí, al repasar las colaboraciones, que inevitablemente hay brillantes colaboraciones de profesores de Derecho Financiero y Tributario, como no podía ser de otra manera, locales y de fuera de Canarias, hay un elemento muy singular, que es que hay muchísimas publicaciones de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Quizás más de lo que es habitual. Hay colaboraciones de profesores de Derecho Civil, de Derecho Penal, de Derecho Mercantil, de Derecho Procesal, de Derecho Romano, de Economía Política y, por supuesto, del área a la que pertenezco, de Derecho Administrativo. Y además, cuando haces una lectura de esos trabajos, hay un elemento común en todos ellos: nadie quiso quedar mal. Todo el mundo abordó dentro de su disciplina alguna cuestión clásica o alguna cuestión moderna, pero con profundidad. No son líneas escritas para decir ahí estuve, comenté una sentencia y seguí de largo porque tenía que cumplir. Así que la cuestión es: ¿y por qué los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, además de los compañeros de Derecho Financiero y Tributario, hicieron esto? ¿Por qué no dejaron pasar, como es habitual, este tipo de libros colectivos, que por cierto ya saben no se valoran para los sexenios? Por tanto, son esfuerzos que tendrán otra razón de ser, no necesariamente la carrera académica. Así que esa pregunta me llevó a una respuesta: pues será, se acaba de decir, porque todos reconocemos en el profesor Clavijo la condición de profesor universitario. Ni más ni menos. Pero claro, esa afirmación no deja de ser una afirmación en abstracto. ¿Y eso qué significa? O al menos, ¿qué significa para mí cuando reconozco en el profesor Clavijo la condición de profesor universitario? Así que, ¿qué es lo diferencial? Y me puse a darle un poco de vuelta y recordé algo que está en la Ley de Reforma Universitaria del año 1983, en la que se dice que la universidad se afirma, o se afirmaba, que la universidad no es patrimonio de la comunidad universitaria, sino que es un servicio público referido a los intereses generales de la comunidad, de la sociedad. Eso tiene sentido para justificar los consejos sociales, para justificar la reforma que se produjo en su momento, pero no me interesa ese dato. Me interesa el sentido de esta combinación, en que esto no es patrimonio de la comunidad universitaria. Efectivamente, tiene que ser así. La universidad sirve a la sociedad y, por tanto, su misión es formar, aportar conocimiento, investigar, conocimiento culto, conocimiento especializado. Y, en consecuencia, en la medida que es un servicio público, tiene que tener unas reglas que la organicen y que la funcionen.
y que hagan que funcione. Pero ¿es solo eso o es algo más? Bueno, en mi opinión, la universidad sí que es patrimonio, construido, cuidado y transmitido por la comunidad universitaria. Y la comunidad universitaria son esencialmente los profesores. Y una cosa no quita la otra. Pero como una cosa no quita la otra, sí me permite diferenciar dos ámbitos en el funcionamiento de la universidad. Por un lado, podemos hablar de la universidad desde el punto de vista de lo reglado, de lo que está en las normas, de lo que está en los reglamentos, de lo que está en las leyes. Y por otro lado, podemos hablar de la universidad de aquello que no está en las normas, que es lo intangible de la universidad, de esos valores que nos vamos transmitiendo y que ahí existen. El profesor Clavijo es un profesor universitario no solo por lo primero, como les contaré ahora brevemente, sino sobre todo por su aportación intangible, por lo que ha hecho en la parte intangible, que es lo que lo sitúan en el plano de la excelencia. Y me explicaré en relación a las funciones de los profesores universitarios, las que nos dicen las normas. La primera es la docencia, que en definitiva es dar clase. Hay que estudiar, hay que preparar, hay que corregir, hay que enfadarse con los alumnos, hay que estar al día, hay que dar la clase en definitiva, que les voy a contar a todos los profesores que están aquí presentes. La tarea se cumple dando clase. Desde unos años hasta aquí, además nos dicen que nos van a evaluar y aparecen programas esencialmente cuantitativos, los quinquenios, el docentia. Está bien, pero ninguno de ellos evalúa la calidad real, ninguno de ellos evalúa la calidad intangible. Y eso en el ámbito de la docencia del derecho es muy importante. ¿En qué se refleja lo intangible? ¿Cuándo sabes que la docencia ha sido exitosa? En el ámbito del derecho, donde la experiencia, el trabajar un poco, el estar en la realidad, el paso del tiempo te ayudan a entender algunas cosas que te contaron en la facultad y que no entendiste para nada, porque no las entiendes hasta que no las ves y las vas asumiendo como propias. Se produce un fenómeno que pone de manifiesto si tu docencia fue buena o mala, que es cuando aparecen alumnos pasados unos años y vienen a verte, al profesor Clavijo, y le hacen consultas o apartan otras cosas que tienen que hacer y van a escuchar una ponencia o a un curso, porque tienen un recuerdo grato de lo que aprendieron, de cómo se lo enseñaron. Eso, en ese plano, es lo que hace especialmente valiosa la docencia, la que le da calidad, la que reconoce que lo tiene, y en ese plano, en la Facultad de Derecho, sin duda, el profesor Clavijo ocupa el primer puesto del podio, y además así ha sido durante muchos años. Permítame una anécdota personal. El profesor Clavijo nos dio clase a mi mujer, que está aquí presente, y a mí hace unos cuantos años. 25 años después le dio clase a mis dos hijos, que ya están en otra dimensión. Y cuando les dije, vengo a esto, los dos manifestaron la misma sensación de reconocimiento y de agradecimiento hacia el profesor Clavijo. Así que cuando les hablo de la calidad de la docencia intangible, es eso. Y eso, de momento, no lo miden los sistemas de evaluación. Permítame además una anécdota para cerrar el apartado de la docencia. Una anécdota otra vez personal, de los años que he compartido con el profesor Clavijo, tareas docentes y tareas profesionales, informes y enormes discusiones. Cada vez que he tenido la posibilidad de trabajar con él en algo, y que una norma, un dictamen o un informe, hay algo que siempre me ha llamado la atención. Sea con quien nos vayamos a sentar, el profesor Clavijo se sentará en la mesa, abrirá el maletín, sacará un código de leyes, lo pondrá encima de la mesa, pero también sacará un manual o un libro especializado, perfectamente marcado por la página correspondiente, para darle una explicación al que tiene enfrente de que aquello no es su opinión, sino que aquello es el conocimiento asentado y reconocido en nuestra ciencia. Así que siempre profesor, siempre profesor. La segunda tarea es la investigación, la que nos piden. Esa tarea de investigación, en el caso del derecho, algunos habrán aquí que digan que el derecho es una ciencia, otros estaremos en aquello de que es la última de las artes, dejemos ese debate para otro momento. Siempre exige estudiar y estudiar y estudiar, porque como dijo un maestro mío, esto del derecho es como intentar hacer una montaña de arena a base de dar paladas. Nunca se va a subir muy rápido, la arena caerá, pero se irá decantando, irá subiendo poco a poco. En un momento dado tendrás el suficiente nivel
de solvencia como para poder opinar, construir, proponer. La investigación jurídica es compleja y se hace a fuego lento. Bueno, según las normas, otra vez, la investigación es de calidad cuando nos dan sexenios, cuando nos valoran de esta manera o de esta otra en la acreditación. Insisto, no me entiendan mal, está bien, lo que estoy diciendo es que no es suficiente, que hay otras cosas. Y a veces el resultado de eso es absurdo. Hace unos años, algunos profesores de la Facultad de Derecho decidimos promover un programa de doctorado. ¿Quién iba a liderar el programa de doctorado nuevo? El profesor Clavijo. ¿Quién entre nosotros era reconocido como el que más méritos tenía para liderar ese proceso en ese momento? Bien, formalmente no pudo ser, porque no tenía el sexenio vivo, que eso merece un análisis jurídico. ¿Y por qué no tenía el sexenio vivo? Porque había estado director general de tributos, pero se había incorporado ya a la facultad otra vez. Así que dijo, yo doy un paso al lado, no pasa nada. Y seguimos adelante, pero sabíamos que contábamos con él. Pero el sistema formal no reconoció lo que todos aceptamos pacíficamente, sin ninguna discusión. Bien, ¿cómo se valora la investigación de calidad en el mundo jurídico, más allá de esos procedimientos que hemos señalado? Bueno, en realidad la investigación es de calidad no porque te den los sexenios, tengas 1, 3 o 18, nadie puede tener más de 6, así que la investigación de calidad jurídica se reconoce cuando tus pares te reconocen, cuando te citan, cuando te critican, cuando se apoyan en tu construcción para hacer nuevas construcciones. Eso es investigación de calidad. En el mundo del derecho también, cuando ves una idea que propusiste en un artículo reflejada en una sentencia o que la utiliza un abogado en una demanda, todos son operadores jurídicos construyendo las reglas de juego. Los trabajos del profesor Clavijo se mueven en ese plano. Lean la presentación del profesor Génova y encontrarán referencias a la liquidación definitiva, a la liquidación provisional, a las liquidaciones complementarias, en algo que a mí me resulta más cercano a la condición del régimen económico fiscal como institución y la garantía de esa institución. Eso es lo que determina la calidad de la investigación. Ese impacto, por supuesto, es difícil de medir, pero eso es lo que determina que la investigación universitaria no solo cumpla lo reglamentado, sino que además adquiera la condición de excelencia, que es el motivo por el que estamos aquí todos, creo, hoy. Ese nivel de distancia entre lo reglado y lo intangible lo hemos hablado en más de una ocasión en relación a un asunto que me parece que se puede poner encima de la mesa, ¿no? Pertenecemos el profesor Clavijo y yo a áreas de conocimiento que han incumplido la normativa universitaria, tradicionalmente. Desde hace mucho tiempo, las plazas de concursos y oposiciones, en particular de profesores titulares de universidad, el segundo ejercicio dice la normativa que tiene que ser la defensa de una lección del programa. Ni en esa área de conocimiento ni en la mía se ha respetado nunca. El segundo ejercicio, para evidenciar que alguien merece ese estatus, ha siempre consistido en la defensa de un trabajo original de investigación, y lo sigue siendo. Eso garantiza un estándar de calidad mayor que el reglamentario, y eso está sencillamente en la cultura de los grupos de profesores que forman esas áreas, también otras, pero hablo hoy en mi nombre y en la referencia al profesor Clavijo Hernández. Por último, y cerrando la labor de investigación, ayer escuchaba a un maestro del derecho administrativo, el profesor Tomás Ramón Fernández, decir lo siguiente: ¿qué es un jurista de derecho público? ¿Cuál es su misión? Su misión es ayudar a que la aplicación de las normas, y que las normas mismas por los administradores y los jueces, no respondan a la mera voluntad, ni siquiera a la buena voluntad, sino que respondan a un juicio razonado, fundado, consistente y, una cosa muy importante en derecho, prudente. Y a eso es la misión de un jurista universitario: crear conceptos, categorías y explicaciones que ayuden a los que están en el día a día del derecho a hacer eso, a tomar decisiones prudentes, razonables, fundadas. Y eso se refleja claramente en la labor investigadora y las publicaciones del profesor Clavijo. Hay otras dos funciones
que se le piden al profesor universitario. Seré un poco más breve. La primera, de un tiempo a esta parte se nos pide que colaboremos con la institución, que ocupemos cargos, que desempeñemos esta función u otra. En realidad se nos pide que colaboremos en que la institución funcione con normalidad. Y yo siempre he entendido que esto es razonable. Y es razonable porque mientras uno dedica una parte de su tiempo a ayudar a que la institución funcione, el resto de compañeros se dedican a la docencia y la investigación, que es lo que tienen que hacer. Así que eso tiene que ser siempre transitorio o provisional y es muy importante. No a todo el mundo le gusta, tanto que no a todo el mundo le gusta que la normativa ha pasado de imponer la obligación a incentivarla, y es un mérito más cuando pides otras cosas, porque es importante que la institución funcione. El profesor Clavijo ha desempeñado esa función desde el punto de vista del cumplimiento de lo reglamentado con creces. Se ha dicho aquí, secretario general de la universidad, decano de la facultad, director de departamento. Pero a mí lo que me importa destacar es que es otra vez lo intangible hasta en esta función. ¿Y qué es lo intangible? El profesor Clavijo pertenece a un grupo de docentes universitarios que se rigen por la máxima de la total lealtad a la institución, a la universidad. Cuando lo llaman, la universidad, sea quien sea, está dispuesto a poner sus conocimientos en la defensa de los intereses universitarios y de la autonomía universitaria. Siempre lo ha hecho. De esta vertiente, como se trata de contar que estas cosas son reales y cosas que hemos compartido, y en la sala hay gente y profesores que lo conocen perfectamente, quiero recordar el tiempo, la dedicación, la energía y la paciencia que empleó en encontrar una solución con otros, no el único, pero uno de ellos, encontrar una solución al conflicto que enfrentó durante unos años a la universidad con el ayuntamiento a cuenta de la liquidación del IBI, que representaba una cantidad muy importante y muy gravosa para las cuentas universitarias. Doy fe de esa dedicación y sobre todo doy fe de esa paciencia, porque en más de una reunión escuché cómo le daban alguna lección, entre comillas, al profesor Clavijo, que él recibía con la paciencia necesaria de saber que el objetivo final era otro, era resolver el problema de la universidad. Eso es un valor intangible que es característico de un profesor universitario. El último valor intangible puede hacer referencia a la transferencia de conocimientos. No quiero extenderme en exceso en esta intervención. El profesor Clavijo no se ha quedado solo en su despacho, encerrado en la universidad, en el Castillo de Cristal, sino que ha colaborado con la sociedad, ha sido magistrado suplente de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ahí coincidí yo con él durante un tiempo, una época en la que los magistrados suplentes poníamos sentencias toda la semana. Era una dedicación y un trabajo fantástico, esa experiencia, al menos la que yo tuve en ese momento, y después ha colaborado en comisiones, en la elaboración de normas, hoy presidente del Tribunal Económico Administrativo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Pero además de esas 4 funciones, quiero hacer referencia a una que no está en las normas, y casi se ha apuntado antes por el presidente de la Real Sociedad Económica. La combinación de la función docente, de la función investigadora, de colaborar en la gestión, se puede resumir en una otra función, que es hacer comunidad universitaria. El profesor universitario cumple cuando hace todas esas funciones y lo hace con diligencia, con dedicación, con responsabilidad, como ha hecho el profesor Clavijo, tanto en lo formal como en lo que no es tan formal. Pero es muy importante la labor de hacer comunidad universitaria, porque aunque la ley universitaria en el año 83 dijo esto no es de la comunidad, sino que esto es un servicio público, es un servicio público, pero hay comunidad de profesores, como sigue existiendo, una de las labores que se le exigen a todo profesor para que se le reconozca como tal es ayudar a la comunidad universitaria. Y básicamente en la universidad, en el núcleo cerrado, hay 2 grupos. Uno, el que forman los de tu propia área de conocimiento. Y ahí ayudas, colaboras y cumples tu función. Y otra función es cuando pasas de ese núcleo reducido al siguiente núcleo, que es la facultad, que es el claustro de los profesores que tienen que ver con tu propia disciplina, el derecho en este caso. Y ahí yo creo que eso es lo que explica tantos trabajos en el libro homenaje de profesores de la Facultad de Derecho y tantos profesores de Derecho presentes hoy en este acto. ¿El qué? Pues que el profesor se ha volcado siempre
más allá de su área de conocimiento. Un comentario lúcido por aquí, como uno que recibí yo: no te obsesiones tanto con las clases, acaba la tesis. Una reflexión jurídica por allá: está bien esa idea, nunca te dirá que está mal, pero léete este otro libro o este otro artículo. La disposición a colaborar en todo tipo de tribunales, comisiones, etcétera. En los últimos tiempos se ha ocupado y ha estado dispuesto a colaborar en los procesos de consolidación que se han puesto en marcha en este tiempo, no solo en su área de conocimiento, sino fuera respecto de otras áreas de conocimientos. Así que apoyo, impulso, palabras de ánimo. Eso es hacer comunidad universitaria y, en particular, hacer... Bueno, sí, todo. Si me lo llevé. Estaba pegada a la hoja. Eso es hacer comunidad universitaria. Y yo creo que los que estamos hoy aquí y los que participamos en ese libro, lo que estamos es devolviéndole simbólicamente al profesor Francisco Clavijo todo aquello que nos dio como comunidad universitaria. Y cuando hablo de comunidad y cuando hablo de facultad, hablo en sentido material, de grupo de profesores que convivimos y que discutimos sobre derecho. Y finalizo. Para finalizar, quiero cerrar recordando unas palabras, no por repetidas, menos valiosas y expresivas. Si somos más altos y si vemos más lejos, es porque somos enanos subidos sobre los hombros de gigantes. A lo largo de la historia, la Facultad de Derecho ha tenido algunos gigantes, entre ellos alguien que fue profesor y muy querido del profesor Clavijo, como don Felipe González Vicén. En mi opinión, y esta es mi opinión personal, de ese selecto grupo de gigantes forma parte con todo merecimiento el profesor Francisco Clavijo como docente, como investigador, como universitario. Así que solo me resta decir gracias, profesor. Secretario General y del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, presidente de la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legalización de España, presidente de la firma Cazorla Abogado y presidente del Consejo Económico Empresarial de Thomson Reuters Aranzadi y vicepresidente de su consejo editorial. Es autor de más de 40 libros de distintas especialidades jurídicas y financieras y de 6 novelas más, 2 libros de relato. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, la Medalla al Mérito Deportivo y la Cruz al Mérito de la Guardia Civil. Profesor Cazorla, tiene la palabra. Muy buenas tardes, presidente, autoridades, miembros de la mesa a la que tanto me honro en pertenecer en este momento. Siento dentro de mí, en esta circunstancia, una pugna. La pugna de la razón con el sentimiento. La pugna de los sentimientos que me brotan en este acto con la necesidad de reconducirlos a un orden racional, a un orden expositivo. Porque, en efecto, se me ha honrado y mucho en darme lugar en esta mesa, en darme ocasión para hablar y decir lo que pienso, lo que siento y lo que razono, y debo estar enormemente agradecido. Personifico este agradecimiento en Alberto Génova, que
con su insistencia, con su amable consideración, me hizo ver la importancia de este acto y me ayudó a encontrar este momento para mí gozoso de estar con todos vosotros. Además, como os decía, estoy a un auténtico compromiso. Auténtico compromiso porque, como decía Ortega, es ilusorio pretender encauzar, reflejar, encajar todos los sentimientos en la palabra. Es ilusorio. La palabra, hay circunstancias, hay momentos en que es insuficiente. O como Javier Marías, el hijo de Julián Marías, y a muchos autores muy queridos por el profesor que honramos, voy a hacer referencia, en su discurso de ingreso en la academia, decía la limitación de la palabra para el relato, como el relato que uno tiene dentro, lo que uno siente, el instrumento de la palabra le queda pequeño. Este es mi caso hoy. De todas maneras, emplearé una palabra con la flexibilidad de la plastilina, una palabra que estará siempre, si no manchada, tocada por el afecto, la consideración y el respeto hacia el homenajeado. Arranco con una afirmación que creo que le gustará a él y a ustedes. Leía no hace mucho en El cerco de Numancia de Cervantes una afirmación que pone el maestro Cervantes en Escipión. Cada uno nos fabricamos nuestro destino, pone en boca de Escipión Cervantes. Voy a intentar poner de manifiesto cómo el destino que se ha fabricado Clavijo Hernández es un destino ejemplar que nos debe servir a todos y es un destino propio de persona excepcional. Para eso propongo el siguiente sumario, que lo fundaré en ideas de otra persona, de otro filósofo muy querido por él y por mí, y muy leído, Zubiri. El programa que les expongo de mi intervención se basa en dos ideas sustanciales y en dos conclusiones. En la grandeza humana de Clavijo, en la excelencia jurídica del profesor, y en dos conclusiones, una muy general y otra mucho más específica. La general es que estamos ante una persona excepcional y ejemplar, y la concreta es que estamos ante una persona que es un sabio del derecho y un sabio de la vida. Este es el programa que me pretendo exponer en no más de 20 minutos, porque es fundamental en cualquiera que use la palabra la brevedad y, sobre todo, no puede tener mayor bendición si al acabar dicen «Hombre, me hubiera gustado que hubiera hablado un poquito más». Voy a intentarlo. Decía Zubiri que la personalidad en este caso de Clavijo, es un sistema integrado por notas que él llama constituyentes. Las notas constituyentes de la personalidad de Francisco Clavijo son, lo apuntaba en el sumario, la grandeza personal, la excelencia jurídica y alguna más que completan estas dos. Voy a la grandeza personal. Decía, antes de la cita de Raimundo Lulio, tengo que decir la palabra o el concepto que lo sirva para entenderla. Su grandeza personal, la base de todo, la nota constituyente de su auténtica personalidad, es que es una buena persona. Es que está inclinado a hacer el bien por naturaleza, en sus numerosísimas manifestaciones. Conforme pasan la vida, por lo menos para mí, reduzco todo a conceptos muy elementales y esenciales. Y uno de ellos es si es buena persona y está inclinado a hacer el bien o si no está inclinado a hacer el bien. Pues él es una buena persona. Y esta condición, como decía la cita de Raimundo Lulio que quería poner de antemano, es que no hay verdadera justicia sin bondad personal. Y la bondad personal, esta grandeza humana, a mi juicio, del profesor Clavijo, se basa primero en el atributo del sabio, que es la sencillez. En segundo lugar, en la discreción, a veces discreción llevada a largos silencios que son muy significativos, en su generosidad con el alumno, en su generosidad con el profesor, con el amigo. Por otra parte, en su modestia. Es curioso en las larguísimas conversaciones que a lo largo de muchos años hemos mantenido, no solo jurídicas, políticas, filosóficas, literarias, históricas, cómo él no da ideas como propias nunca, o casi nunca. Siempre las engancha en sus grandes maestros, a los que honra y agradece. Quien se ha citado antes, don Felipe, Juan Miquel, Sáez de Bujanda,
Ferreiro, y me dejaré alguno más en el camino porque me gusta no leer, me gusta exponer de esta manera, entre otras cosas, para comunicarme con todos ustedes, que es lo que pretendo fundamentalmente. Pero además, esta grandeza personal, he podido observar a lo largo de los años, está revestida de algo, basada en algo fundamental y revestida de un verdadero néctar. Algo fundamental es cómo su inteligencia penetrante, su inteligencia sustantiva, junto a la suavidad de su inteligencia y lo medido de sus intervenciones inteligentes, todo ello y en conjunto de su grandeza está revestido por una gran elegancia personal, elegancia intelectual, elegancia de movimientos, que es el verdadero aroma grato que envuelve su grandeza personal. Pero el atributo, la nota constitutiva en términos zubirianos de su sistema de la personalidad del profesor Clavijo no se queda en sí, como tú bien decías antes. Es, hablando en términos heideggerianos, es ser para lo que constituye otro de las notas sustanciales de su personalidad, ser para y manifestarse en la excelencia jurídica. Excelencia jurídica, en primer lugar, como profesor, como universitario de ley. Dice el profesor Génova en el artículo que tú, querido doctor Villar, has mencionado, su casa es la universidad. Este es un término verdaderamente definitivo, sustancial, de peso abrumador. Su casa es la universidad. Y la universidad tiene muchas vertientes. Muy sucintamente, señalando y abundando en algunos de los aspectos que tú has señalado. ¿Qué decir como profesor? El respeto de los alumnos que aquí se ha manifestado y de su brillante carrera universitaria. Enseguida doctor en el 75, enseguida profesor adjunto en el 77, enseguida catedrático en el 87, y todos ellos con unas edades que hoy son casi inconcebibles que se puedan alcanzar esos atributos universitarios tan pronto. Pero ¿qué decir de la relación del alumno que se ha puesto de manifiesto? No voy a abundar mucho más en lo que se ha dicho porque sería ocioso e innecesario. Sí me voy a entretener en el aspecto de investigador y lo que le caracteriza. Como investigador, Clavijo es un jurista pleno, un jurista completo. Y creedme, es difícil en una disciplina fronteriza como es el derecho financiero y tributario serlo. Una disciplina muy conectada con lo económico, una disciplina muy sometida a ciertas metodologías alejadas de lo estrictamente jurídico, hace que ser jurista pleno en el derecho financiero sea muy difícil. Además, las generaciones que vienen, no ya la nuestra, que hemos mamado, perdonad esta expresión, esta idea de nuestros grandes maestros, de la gran raíz bujandiana que a todos, de don Fernando Sáez de Bujanda, que a todos nos alumbra, se va perdiendo por el contacto con lo puramente económico, con el contacto con las normas internacionales, con el contacto, en definitiva, del soft law, del derecho blando, tal, pero con la pérdida de la categoría, del concepto, del sistema que es propio del jurista pleno y que además imbuye o debe imbuir a todas las variantes del ordenamiento jurídico. Pues bien, como investigador, el investigador Clavijo Hernández verdaderamente se ha manifestado como un jurista pleno. Qué difícil es tratar categorialmente, sistemáticamente, sustantivamente, materias como el régimen económico fiscal de Canarias, como en lo que él abunda, que es sobre todo el derecho tributario formal, liquidaciones provisionales, todo tipo de liquidaciones. Qué difícil es llevar la hondura de lo jurídico y es verdaderamente propio de un jurista pleno acercar el derecho a la contabilidad y construir el derecho de la contabilidad. Pues en todos esos terrenos, como investigador, brilla el profesor Clavijo y se manifiesta como un jurista de esencias en un terreno donde es difícil torear como jurista de esencias, que es el derecho financiero, que siempre tiene los cantos de sirena de lo puramente economicista y el terrible problema de la pérdida de los principios jurídicos sustanciales. Añadan a esta condición de jurista que, como es un ser para, en sentido, su actividad, sus atributos son para contribuir, su condición jurídica se manifiesta, como tú has apuntado,
soportado también en numerosos puestos gestores en la universidad, que yo aquí no voy a mencionar, porque tú lo has dicho con muchísimo más conocimiento y brillantez que yo lo pueda decir. Pero además ha extendido a otros campos. Se ha referido el profesor Villar a su condición de magistrado, no solo en la Sala de lo Contencioso, sino en la Audiencia Provincial. Es notable su aportación en la Dirección General de Tributos y cómo lleva la hondura jurídica a técnicas verdaderamente muy difíciles, como es instrumentos en la que él deja huella en la Hacienda Autonómica, como el BEXCAM, la ventanilla única de no sé qué, de importaciones y exportaciones. No sé el concepto exacto y al propio tiempo no es lo más importante que me entretenga en él. Pero he tenido también ocasión de coger algunas de las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo que él preside. Tengo cierto fundamento para opinar, porque yo en mis principios como abogado del Estado fui secretario de un Tribunal Económico Administrativo y sé cómo normalmente te sueles quitar las cosas con 4 líneas de medio, o tiendes a hacerlo. Pues su obra, su hondura como jurista pleno, llega hasta alguna de estas resoluciones en donde se ve verdaderamente la mano detrás de un maestro, o que la ha redactado o que ha guiado en su redacción. Esta es una de las notas constituyentes de la excelencia jurídica que se basa en su grandeza humana. Pero hay algo más. Verán ustedes que me voy acercando a las conclusiones que anunciaba y estoy siguiendo con rigor casi gujandiano el esquema que me propuse en un comienzo. Ya estoy acabando porque pretendo terminar sin aburrir demasiado. Aburrir ya sé que aburriré, pretendo que no sea demasiado. Yo creo que Francisco Clavijo es un sabio del derecho, pero es un sabio de la vida. Y ser sabio de la vida, a veces hay muchos sabios del derecho que son unos verdaderamente ignaros de la vida. No es lo mismo. Y yo creo que esto es una nota también constitutiva de su personalidad. Es un sabio de la vida porque ha sabido cultivar a su familia, a su mujer, a sus hijos. Es un sabio de la vida porque cultiva a sus amigos. Es un sabio de la vida porque tiene un estilo personal de elegancia, de comprensión, de prudencia, de paciencia, de suavidad, que verdaderamente le hace abordar las cuestiones espinosas de la vida con sabiduría de la vida. Me dirán, ya voy acabando. Verán, como he dicho antes, que voy cumpliendo fielmente el sumario propuesto al principio, pero ya voy acabando. Verán que me falta algo importante, los instrumentos. ¿Cómo ha conseguido ser sabio de la vida y del derecho este caballero que todos le estamos homenajeando? Pues yo creo que con instrumentos elementales, básicos, que nunca hay que olvidar, mencionarlos y ensalzarlos, por mucha áurea mediócritas que nos quieran imponer, los de un lado y los de otro, porque esto es común a la sociedad actual, la laboriosidad. Segundo, con la palabra y con la letra, y con los silencios. Le voy a traer a colación otra cita que le va a gustar. Decía San Juan de la Cruz que el hablar cansa, el callar nutre al espíritu. Los silencios también de Francisco Clavijo han sido su instrumento. Y por fin, algo muy importante, el saber o intentar tratar a los demás con respeto, consideración y nunca creerse superior al que uno tiene enfrente. Acabo con la expresión, con el deseo de poner de relieve y con trazo muy fuerte el simbolismo de este acto, que a todos nos congrega. Y en segundo lugar, con la mención de dos sentimientos. Voy con el simbolismo del acto. Este acto está cargado de un profundo, denso, cargado, no encuentro el siguiente adjetivo, simbolismo. Estamos homenajeando a la excelencia en un tiempo en donde algunos sectores de la sociedad creen que con la mediocridad se puede seguir progresando y que hay que arrumbar la excelencia.
Estamos homenajeando a la excelencia, a una persona excelente basada su excelencia en lo que debe ser propio de toda sociedad avanzada, en una igualdad en el inicio, en el que todo el mundo tenga oportunidad, pero que después a lo largo de la vida el que alcance la excelencia sea sobre el mérito y la capacidad con base en el trabajo. Y este es el gran simbolismo para mí de este acto personificado en nuestro amigo Clavijo, en nuestro amigo Paco. Y dos sentimientos. En primer lugar, me habéis honrado los organizadores en darme la oportunidad de intervenir en este acto muy importante para mí y creo que muy importante para todos. Estoy enormemente contento de estar aquí, de tener la oportunidad de conocer La Laguna y sus gentes más y mejor, y por otra parte estoy muy agradecido a la invitación, al trato recibido, y pido de antemano disculpas por la lata que voy a dar, porque me voy a quedar hasta el domingo para poder conocer muchas de las cosas que no conozco de esta bella tierra. De manera que muchísimas gracias y ya sí que he terminado. Gracias, presidente. Y ahora tiene la palabra el profesor Francisco Clavijo. Ilustrísimo señor presidente de la Real Sociedad Económica Amigos del País, excelentísima y magnífica señora rectora, ilustrísimas autoridades, señores profesores, queridos amigos. Yo no sería sincero y para mí la sinceridad, como decía Watt, es una de las primeras virtudes de un universitario si no dijera que estoy profundamente emocionado y muy agradecido por este acto que ustedes me han querido regalar. Por eso quiero comenzar esta intervención dando públicamente las gracias al profesor José Carlos Alberto, al profesor Villarroja, al profesor Cazorla Prieto por las generosas palabras que me han dedicado, por supuesto totalmente inmerecidas. También quiero muy especialmente dar las gracias al profesor Génovo Galván, al profesor Romero Pi, a las profesoras Lourdes Melero e Irene Navarro Fría, que sin saberlo yo hicieron este libro homenaje en el que han colaborado muchísimos de ustedes y al que han ayudado instituciones para mí muy queridas como el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Ayuntamiento de La Laguna. A todos, repito, muchísimas gracias por este libro homenaje. Recibo con gratitud este homenaje que quiero compartir con mis padres, con mi mujer, con mis hijos, con mis hermanos, con mi tío, que me han ayudado durante todos estos años para llevar a cabo la labor universitaria. Desde hace más de 45 años soy profesor del claustro de la Facultad de Derecho. También durante muchísimos años, cuando se creó la Facultad de Económica, fui profesor de la Facultad de Económica y hoy, por lo que ha decidido el profesor Cazorla, con esta reforma a los planes de estudio, donde yo no puedo explicar la parte especial de Derecho Tributario tal como a mí me la enseñaron y tal como a mí me gusta explicar, hice durante muchísimos años en la Facultad de Derecho, de explicar el régimen fiscal de la empresa con la relación, todo lo que están aquí, que se dedican a esto, lo sabe, de la relación contabilidad y fiscalidad. No tiene sentido explicar el impuesto sobre sociedades como se explica en los manuales de derecho, única y exclusivamente diciendo normas sin conocer la magnitud que evidentemente tenemos que llevar a la base imponible. Por eso me he dedicado en los últimos años, estoy como en mi casa, en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, como ahora se llama, explicando justamente desde esta perspectiva tanto el régimen fiscal de la empresa como el régimen fiscal de Canarias. En las aulas y seminarios de las dos facultades he compartido, y aquí hay profesores como el profesor Rivero, que es compañero mío desde hace muchísimos años, en los
que he aprendido y trabajado junto con muchas ilusiones y con muchos proyectos universitarios por sacar la universidad adelante. Justamente a todos ellos quiero rendir homenaje en este momento que estoy tomando la palabra. Pero quiero citar a una serie de profesores que fueron decisivos en mi vida y que, por supuesto, me marcaron tanto como persona como profesor universitario. En primer lugar, al profesor González Vicent. En segundo lugar, al profesor Miquel González Daudicana. En tercer lugar, al profesor Ferreiro. En cuarto lugar, quizás el profesor Rivero lo recordará y alguno que está aquí también, al profesor Juan Antonio Vázquez de Parga, inspector de Hacienda, que fue el primer profesor de Hacienda Pública de la Facultad de Económica. Y por supuesto, está en la mente de todos ustedes al profesor Hernández Rubio y al profesor Gumersindo Trujillo, que con ellos hablé, discutí y me formé en Derecho Público para poder explicar desde esa perspectiva toda la parte de derecho administrativo tributario al que me he dedicado muchísimos años. Por eso quiero esta tarde citar a estos profesores y, por supuesto, aquí que está la rectora, citar a la rectora que le haga un homenaje a esos profesores que fueron los que consolidaron justamente en los años 70 y 80 lo que hoy es la Universidad de La Laguna. Durante mis años de profesor en la Universidad de La Laguna he tratado de llevar a cabo lo que me enseñó el profesor González Vicent y el profesor Ferreiro, y a la distancia un común maestro con el profesor Cazorla, como fue el profesor Sainz de Bujanda, que era la labor que tenía que tener un profesor universitario. Sé que en estos momentos de confusión, donde prácticamente ya un profesor universitario no se limita pura y exclusivamente a lo que es la universidad, sino a otras actividades que por supuesto forma la universidad, y estamos un mes sin dar clase, como en el mes de enero, con un montón de actividades que yo no lo llego a entender, pues lógicamente el profesor González Vicent me señalaba que la función de un profesor universitario es la transmisión del saber culto, en segundo lugar la investigación y en tercer lugar justamente la formación de profesionales dirigentes de la sociedad. Esta era lo que es la universidad. Y justamente esto es lo que se está perdiendo, y yo quiero en esta tarde, en esta palabra, reivindicar esa enseñanza que me ha marcado toda mi vida y que a mí me ha inculcado para llevar concretamente la tarea de catedrático de universidad. Sé que en este momento hablar de saber prácticamente no tiene la importancia que tenía en los años 70 y 80 del siglo pasado. Hoy lo que importa, como saben ustedes, es la información. Si la información va rápida, mucho mejor. Y como dice el profesor Génova Galván, si viene contenido en los ámbitos de un Twitter, pues lógicamente la información es muchísimo más valiosa. Sin embargo, don Felipe González Vicent me insistía que, por supuesto, me tenía que dedicar a la investigación, me tenía que dedicar a la formación de profesores, pero sobre todo que me preocupara de la transmisión del conocimiento. Para mí, los primeros años de profesor y ahora prácticamente en los últimos meses de mi vida académica, la preparación de la clase es algo fundamental. ¿Por qué? Porque para preparar la clase tenemos que saber lo que tenemos que transmitir. Y don Felipe insistía que teníamos que transmitir el saber culto. Y él se basaba concretamente a la hora de la transmisión de ese saber de un autor que, por supuesto, el profesor Cazorla coincidimos en él, que es García Morente, que explicaba muy bien cuál era la diferencia entre el saber culto y el saber especializado. El saber culto, insistía García Morente, consistía en que tenemos que tender justamente a la unidad total del conocimiento. En cambio, el saber especializado es aquel que tiende a lo minucioso, al detalle, a lo particular del objeto del conocimiento. Pensemos nosotros los que nos dedicamos al derecho tributario, la explicación del tributo. Pueden verlo ustedes
justamente en los máster que se dan, en los libros que están. Nadie explica lo que es el tributo. Nadie explica que el tributo es una institución jurídica cuya única función no es otra cosa que conseguir justamente la financiación del gasto público. Hoy día se le da mucha importancia concretamente al plazo, al al otro, al informe de la Dirección General de Tributo, al informe de tal circular, olvidándose que todo esto efectivamente no es lo que tenemos que estar explicando. Tenemos que llevar al alumno que le estamos formando en derecho, a que entienda justamente la unidad del fenómeno tributario. Y esto lo insistía perfectamente el profesor Sáenz de Bujanda, al que nosotros seguimos y nos formamos concretamente en la explicación del fenómeno tributario. Pero hay otra función que Sáenz de Bujanda, lógicamente, también nos insistió a nosotros y que yo he tenido presente a la hora de preparar todas mis clases. La segunda diferencia, que parte concretamente de García Morente, es que el saber culto es un saber donde cada parte queda articulada en un conjunto unitario. Recuerda, Luis María, cuando nosotros empezábamos justamente el derecho tributario, era el derecho tributario material el que prácticamente estaba. La prueba está, lo que tenemos una cierta edad, en el libro Ordenamiento Tributario de Matías Cortés. En cambio, los que nosotros seguíamos la labor de Sáenz de Bujanda, nuestra labor fue articular la parte de derecho tributario formal con la parte de derecho tributario material, precisamente para comprender lo que es el fenómeno tributario. Los que opositábamos en los años 70 y 80, recuerda Luis María, la influencia de la doctrina italiana con los procedimientos tributarios. Justamente aquella locura, que era un saber especializado, trataba de desarticular lo que era el fenómeno tributario. Sáenz de Bujanda, discípulo concretamente de todo este planteamiento, sobre todo de Guas, comprendía perfectamente que teníamos que conseguir justamente la transmisión del saber culto tributario partiendo de esa unidad total del conocimiento. Por eso, insisto que nosotros los profesores universitarios tenemos que saber muy claro a la hora de preparar las clases qué es lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a explicar, sabiendo perfectamente que el objetivo es la transmisión del conocimiento, de un conocimiento oculto. Con esto no estoy hablando, por supuesto, de un conocimiento elitista, de ninguna manera. Tenemos que saber perfectamente que tenemos que formar alumnos para que conozcan científicamente la materia que estamos explicando. Desde el siglo XIX para acá, evidentemente, la desintegración del conocimiento es algo manifiesto. Y por supuesto, de la mitad del siglo pasado para acá, hoy día lo que predomina es el saber especializado. Sin embargo, creo que tenemos que adoptar una posición clara frente a esa tendencia y defender a la hora de explicar el derecho, de entender el derecho, que tenemos que ir a un saber, como explicaba perfectamente Guas en su memoria de cátedra a la Cátedra de Derecho Procesal de Madrid, justamente a una unidad total del conocimiento perfectamente sistemático. Este es el auténtico saber jurídico, el saber que efectivamente podemos nosotros explicar a los alumnos para que entiendan concretamente lo que es el derecho, sepan llevarlo a categoría jurídica, como hacen los asesores fiscales, como se hace concretamente los tribunales, a efecto de poder resolver exactamente el fenómeno que tenemos planteado. Por eso, en esta tarde, y con esto termino, creo que tenemos que defender el saber jurídico. Tenemos que defender el saber jurídico que nos enseñaron Juan Miquel, don Felipe González Vicent, Gumersindo Trujillo, Hernández Rubio y todos los grandes profesores de la Facultad de Derecho que fueron capaces en los años 70
y 80 de formar una gran facultad de Derecho en donde todos nosotros nos formamos y donde todos nosotros pudimos conocer efectivamente el derecho. Para mí, una de las mayores alegrías al leer el libro Homenaje es que veo, como decía Fran Villar, que este conocimiento se mantiene en la facultad. Por eso le animo concretamente a mis compañeros que sigan así, porque la única forma concretamente de articular, de acercarnos al derecho, es como nos decía, yo soy un admirador de Watt, lo saben todos, justamente es una actitud generalizadora, abstracta y científica. Es el único modo de poder entender el derecho, y Watt, la obra de Watt, yo creo como un ejemplo de todo lo que hemos dicho. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por este homenaje. A continuación, don Juan Romero. Don Alberto Génova. Entrega una placa al profesor Clavijo. La señora del profesor Clavijo. La señora del profesor Clavijo. Sube, sube. Juan Romero tiene la palabra. San Cristóbal de la Laguna, a 16 de enero de 2020. Soneto. ¿Cuántas horas al estudio minucioso dedicaste? ¿Cuántas cavilaciones destinaste al derecho? ¿Cuántas reflexiones sobre el errático hecho? ¿Cuántas palabras pensaste, mediste y redactaste? Tu pluma, con la razón, la lógica y la ética aguzaste, y con la fe, como férrea armadura en tu pecho, fuiste recorriendo los años de tu vida con provecho, y ahora verás que a otros con tu ejemplo iluminaste. Años de áspera academia hemos compartido, también compañeros y amigos que ya se han ido, tiempos y caminos que juntos hemos recorrido. En la universidad estuve, pasé y ya me he ido. Tu tiempo docente pronto terminará, he oído, mas no se disolverán los lazos que nos han unido. A Francisco Félix Clavijo, profesor y amigo, que suyo hizo lo que Ulpiano dijo: Juris precepta sum ec, honeste vivere, alterum non ledere, sum quique tribuere. Digesto 1:1.